Claro que sí. Bueno, para mí es un honor y de verdad un placer, de verdad, cada vez que tengo la oportunidad de hablar de Rodrigo Godoy, de verdad que siento que hablo de un hermano, un colega que es altamente apasionado, con quien hemos logrado estructurar alianzas bien interesantes. Creo que esto nació gracias a Clever, entre otras. Hace ya 3 años atrás, casi 4, tuvimos la oportunidad de compartir en Ecuador con el primer encuentro que hizo Abstec, un evento también supremamente importante. Y tuve la oportunidad de conocer a Rodrigo, una persona absolutamente líder en temas de seguridad y salud del trabajo. Y Rodrigo nos acompaña desde Chile con un tema que va muy de la mano con lo que acabamos de ver, y es precisamente sobre la administración de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo podemos administrar realmente estos temas? ¿Cómo desde esa estrategia podemos definitivamente ser muy eficaces, eficientes y sobre todo efectivos dentro de nuestros procesos? Rodrigo se nos conecta, es el CEO de Seguriprever, una firma reconocida a nivel Latinoamérica, es referente también de una de las estrategias más interesantes que es Visión Cero, también dentro de ellos hace unos seminarios y unos eventos espectaculares a los cuales los invitamos a que los sigan permanentemente. Rodrigo, bienvenido a este seminario. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Clever, por estos espacios. Un privilegio nuevamente estar compartiendo acá y también contento de seguir avanzando en las alianzas. Hemos hecho hartos proyectos juntos, así es que nos permite unir esto que estamos conversando. Derechamente voy a compartir la pantalla eh, y voy a seguir el tema que dejó Clever en realidad, porque va de la mano lo que se estaba conversando. A ver si puedo compartir. Aquí sí. Excelente, Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Un honor. Ahí debiera aparecer, ¿verdad? Excelente. Sí, ya estamos ya con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, esto sería como para poner en el nombre a lo que estaba conversando y yo seguía muy atentamente lo que decía Clever. Es muy importante hoy día manejar muchos aspectos que tienen que ver también con la administración de los proyectos de gestión. En este caso de seguridad y salud en el trabajo, entonces, administración de riesgos en la seguridad y salud en el trabajo va a ser el tema. Voy a ir directamente a esta lámina que es algo que siempre está en conversación. Las empresas sustentan su existencia solo con los resultados económicos que producen. Si lo analizamos, la verdad es que esto está en una balanza, es decir, por un lado las empresas tienen que tener un valor competitivo, no solamente comparativo. Las empresas que, por ejemplo, tratan de replicar lo que hace la competencia y no sustentan también la gestión económica, y ahí podemos hablar de la administración de riesgos en general, no son muy competitivas porque esto a la larga afecta en la productividad, como bien lo planteaba Clever hace un momento. Entonces, aquí vamos a tratar en este tiempo de poder conversar de cómo poder convencer a las altas direcciones de que la seguridad y salud en el trabajo no es un trámite, sino que es un proyecto, y que ese proyecto tiene que estar inserto en la estrategia de negocios de una organización, principalmente porque hoy día tenemos un escenario que está presente dentro de este escenario, la globalización. Es importante ir adaptándose porque, como dijo Clever recién, lo que las empresas en el conocimiento sabían el año pasado, hoy día a lo mejor ya está caduco. Y esto es muy variable, va cambiando. Entonces, hay tecnología, hay conocimiento que la organización tiene que manejar para poder ser flexible. Te lleva también a pensar que hay bastante agresividad comercial de la competencia. O sea, las organizaciones ya entendieron que si bien yo puedo estandarizar, puedo levantar procesos, puedo incorporar una norma y certificar, otras organizaciones también se han dado cuenta de que la excelencia organizacional también es importante y que el valor competitivo, como dije anteriormente, es el que marca la diferencia y te hace más agresivo comercialmente hablando frente a la competencia sin tener que desgastarte investigando qué es lo que el otro hace. O sea, más bien invertir tiempo en innovación y potenciar la marca, que son intangibles. El conocimiento, la gestión del conocimiento y la marca son ejemplos de intangibles. Hay oportunidades por la reactivación económica, ciertamente después de la pandemia, que obviamente trajo paralización de algunos sectores económicos. También, por otro lado, va apareciendo reactivación económica, va apareciendo oportunidades en el mercado que las organizaciones que van un paso adelante las descubren y, por supuesto, les permite ser competitivos. Pero también hay que ser conscientes de que incrementa el costo de producción, hay una inflación importante a nivel mundial. Acá en Chile nosotros lo hemos percibido bastante fuerte. Entonces, hoy día hacer dos o tres cosas, lo que se puede hacer a la primera, digamos, hacerlo dos o tres veces, perdón,
eso genera bastantes pérdidas en una organización, lo que conocemos como fallas operacionales. Si se puede hacer a la primera, tenemos que tener los estándares para lograrlo. Pero muchas organizaciones, y si lo vemos desde el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, aceptan tener accidentes. Cuando esos accidentes tienen tiempo perdido, traen fallas operacionales, y eso significa volver a capacitar a una persona, pagar una licencia por accidentes laborales, capacitar a una persona para que genere el trabajo que la persona que está accidentada no pudo terminar. Entonces, todo eso son fallas operacionales que incrementan los costos de producción. Y ciertamente hoy día van apareciendo más estándares, y cada país, con estos estándares me refiero a nivel normativo, va a tener mayor fiscalización. El tema es que cuando las organizaciones se centran en calcular cuánto vale la multa para poder pagarla en el proyecto, claramente no están comprendiendo el escenario. O sea, hay empresas que calculan la multa, que calculan el accidente fatal y lo incorporan a su proyecto de organización. O sea, lo administran como si fuera parte de la empresa, como si fuera parte del proyecto, y eso a estas alturas no debiera ser. Hoy día hay mayor demanda por aquellas organizaciones que tienen un valor competitivo, que generan bienes y servicios que son diferenciadores. Entonces, para poder lograr eso, el nuevo enfoque, bueno, que en realidad no es tan nuevo, pero que sí es nuevo para algunas empresas que vienen funcionando con modelos antiguos, es la administración del riesgo. Y acá le podemos poner el apellido al riesgo, que es seguridad y salud en el trabajo, pero lo que estoy conversando acá es para cualquier tipo de riesgo, que más adelante vamos a ver cuáles otros existen. La administración del riesgo es una herramienta de gestión que es clave hoy día, pero que tiene que estar inserta en la estrategia de negocios de la organización o de la empresa, porque si no, claramente los esfuerzos se van a perder. Porque aquí vamos a encontrar que cuando la seguridad y salud en el trabajo, en este caso, no es tomada como un proyecto de administración de riesgos, nunca hay tiempo para hacer nada, nunca hay recursos, o los recursos son limitados para trabajar siempre con lo mínimo. Hay tres aspectos importantes acá que son tres conceptos más bien, que cuando funcionan, se mezclan, te llevan a entender lo importante que es la administración del riesgo. Primero, saliéndonos de la definición típica del riesgo operacional, que es probabilidad por consecuencia, ¿cierto?, que un evento se materialice en daño. Aquí en la administración del riesgo la mirada es más amplia. El riesgo, que es una incertidumbre, es la posibilidad de obtener resultados distintos a los planeados. O sea, si yo planeé producir X utilidades, después de la producción, digamos, yo calculé ciertas utilidades y por ejemplo, voy a producir 1000 sillas porque yo vendo sillas. De esas 1000 sillas yo estoy calculando tantas utilidades que van a quedar en el proyecto, pero hay un riesgo de que no resulte según lo planeado, o que produzca más o venda más. Entonces el riesgo es positivo o negativo. La incertidumbre desde el ámbito de la gerencia o de la alta dirección siempre puede ser positiva o negativa. Pero nosotros en el área de la prevención de riesgo siempre nos centran o nos enseñan de que el riesgo es malo, de que es negativo y que tenemos que trabajar ahí, valorizar la pérdida para no llegar al daño. El incidente justamente es el evento que genera pérdida. Podemos hablar de accidentes, podemos hablar de fallas operacionales, de cuasi, que son las alertas amarillas, de impactos ambientales, de fallas operacionales. Y la pérdida es un desperdicio evitable de recursos que no agrega ningún valor a la organización y por lo tanto yo uso recursos que podrían estar invertidos en otra gestión. Para eso, entonces, entendiendo que el riesgo es la posibilidad de obtener resultados distintos a los planeados, debemos entender que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces, le dejo ahí una especie de pregunta a los colegas que nos están viendo de cuál sería un ejemplo de un riesgo positivo y negativo. Porque siempre se dice, incluso se le pone el nombre al riesgo y dice caída, golpe, choque, colisión, atropello, exposición, pero esos son incidentes potenciales. El riesgo, que es un efecto de incertidumbre, puede ser alto, puede ser medio, puede ser bajo. Si yo no lo administro, claramente se va a transformar en daño porque es jugar a ciegas. La ruleta rusa, yo pongo siempre el mismo ejemplo, es disparar con una sola bala una pistola hasta que en algún momento va a llegar esa bala y se produce el daño. Entonces, cuando no hay conciencia, es difícil poder evitar daño. Cuando no hay conciencia y esa conciencia se administra y esa administración genera planes y programas, entonces claramente la organización va sin rumbo y llega un momento que viene el impacto. Y cuando quieren encontrar las causas, les cuesta llegar a la causa raíz porque está por acá, por una mala administración de riesgos. Entonces, hay riesgos positivos, hay riesgos negativos. El negocio es un riesgo, porque si yo quiero emprender, si yo quiero invertir, yo voy a correr un riesgo. Ahora siempre se dice, el que no se arriesga no cruza el río, un dicho que se repite mucho, pero si yo me voy a arriesgar, tengo que hacerlo responsablemente y tener mis planes de acción.
Aquí le podemos poner apellidos al riesgo: natural, operacional, legal, financiero, medioambiental, de relaciones laborales, de insatisfacción de clientes, contractuales. Fíjense que la seguridad y salud del trabajo muchas veces tiene harto que ver con muchos de estos riesgos que están acá, porque un problema, ya lo mencionaba también Clever, relacionado a un accidente laboral en los procesos, puede traer problemas legales. Cuando está normado, que en cada país existe una normativa, sin duda va a traer problemas legales, puede traer problemas financieros, puede traer relaciones laborales críticas, puede traer insatisfacción de clientes, tanto internos, los trabajadores, como externos, que son los que compran un servicio o producto que la organización vende, y sin duda, accidentes contractuales. O sea, la seguridad y salud del trabajo está en casi todos estos que vemos acá. Muchas veces no se ve así, o sea, se ve como que el profesional de prevención de riesgos tiene que estar en terreno, el ángel de la guarda de los trabajadores, que póngase el casco, que póngase la antiparra. Ese no es el trabajo del profesional de prevención. Tiene que administrar primero, generar planes, ayudar a la organización y, por supuesto, en la operación, ya en la ejecución de un ciclo de mejora continua, viene estar en terreno, reportar, levantar peligros. Pero si esto no existe, voy a estar en terreno desgastándome, peleando con la alta dirección, discutiendo con los mandos medios, y eso ocurre precisamente porque esto no es tema muchas veces en las organizaciones. El resultado de no administrar los riesgos: podemos tener daño a las personas, daño a la propiedad. Los porcentajes que están puestos ahí es solamente de referencia para tener una idea. Podemos tener un daño del 6% del PIB, del Producto Interno Bruto. Podemos tener un derroche en la productividad. Por ejemplo, un 20% de pérdidas operacionales son derroches. Defectos en la calidad. 20% de ventas que yo pierdo es precisamente porque hay defectos en la calidad, ya sea del producto o del servicio que la organización vende. Y en definitiva, las pérdidas son ganancias que se dejan de percibir o de recibir, como se ve ahí en la imagen, el bolsillo, que muchas veces, tengo que ser sincero y hay que decirlo, como es en la realidad, las altas direcciones muchas veces piensan en la utilidad y no ven la seguridad como una inversión, sino que es como un gasto, es como un problema, es que si no estuviera en la normativa no contrato al profesional, porque en realidad no lo sienten parte del proyecto, pero también tenemos que hacernos conscientes nosotros qué estamos ofreciendo como profesionales para ser llamativos. Cuando hay aumento de costos, claramente disminuyen las utilidades. Entonces, miren este ejemplo, donde por supuesto el signo peso, podemos poner dólares, podemos poner pesos del país donde estemos o la moneda donde estemos desempeñando, por eso lo dejé en blanco. Solamente es para graficar que en todos los proyectos, independiente de la organización o el tamaño que la empresa, puede ser una microempresa o una gran empresa, va a tener costos fijos siempre. Si no, digamos, es como ir a ciegas. Entonces las organizaciones dicen: nosotros somos responsables y vamos a calcular los costos para enfrentar un proyecto, una licitación, un proyecto que se ganaron. Entonces yo necesito una cantidad de dinero para producir Q sub, o en este caso Q, tengo Q puesto ahí, para producir Q, que puede ser un servicio, puede ser un producto, lo que ustedes determinen en el ejemplo. Pero necesito costos fijos: arriendo de vehículos, por ejemplo, sueldos, arriendo de la oficina, luz, agua, todos los gastos básicos. Y luego están los costos variables, ¿cierto? Donde están cualquier situación que yo necesite contratar externa al desarrollo del proyecto. Por ejemplo, si tengo un proyecto que dura un año y estoy construyendo en un sector, estoy construyendo un proyecto, y de repente yo necesito contratar un grupo, una cuadrilla de trabajadores por 3 semanas, ese es un costo variable. A ese costo variable le vamos a sumar que necesito arrendar un vehículo, pero por esa semana. Entonces, las empresas dicen: nosotros ya tenemos calculados los costos variables, tenemos el proyecto ya en una maqueta importante, entonces no deberíamos tener muchas pérdidas, y si las tenemos, ya están consideradas. Por ejemplo, si este vehículo tiene un daño, que yo lo voy a arrendar por una semana, ese vehículo tiene un seguro, así que no hay problema, está asegurado. Listo, perfecto. Ya las empresas dicen: tenemos asegurados los costos variables. Y tiran línea y dicen: sumemos el costo fijo, sumemos el costo variable y nos da el costo total. Y ahí se ponen contentos todos porque dicen: el cruce entre los ingresos y el costo total, que se llama punto de equilibrio, dicen, está controlado. Porque el punto de equilibrio me está diciendo que si yo necesito un peso, un dólar, para producir, aquí sí, Q sub 1, que puede ser, como dije recién, un producto, un servicio, yo necesito invertir un peso o un dólar para producir este producto o servicio,
y aunque tenga pérdidas, mi punto de equilibrio me indica que mis utilidades son mayores, por lo tanto el negocio va bien y voy súper avanzando. Entonces dice, yo no necesito tanto seguridad, no necesito invertir en proyectos nuevos porque voy bien, porque estoy en la zona de confort como empresario y me está yendo bien y las pérdidas están controladas. Entonces aquí viene la pregunta y viene la administración del riesgo. ¿Cuánto valen los incidentes que le pueden llegar a pasar en su proyecto? ¿Los calcularon? Los costos fijos siguen siendo los mismos. Los variables, operacionalmente hablando, siguen siendo los mismos. Pero, ¿cuánto vale que ese grupo, esa cuadrilla que vino, se pueda accidentar? Que pueda tener por ejemplo, un accidente fatal, que pueda tener un accidente grave, que pueda tener un choque eléctrico, que pueda sufrir un contacto con fuego. ¿Cuánto vale? ¿Lo calcularon? Entonces, esos incidentes potenciales, colegas, no están calculados muchas veces porque la administración del riesgo no forma parte del negocio, por ende, cuando pasan, el costo variable es otro. Y cuando ocurren, vienen los lamentos. Entonces las empresas dicen, pero ¿cómo pudo pasar esto? ¿Qué sucedió? Auditoría interna para ver qué pasó. Análisis causal. De las causas vamos a tener que aprender y generan medidas preventivas, pero eso es reactivo, eso ya es tarde, porque uno lo puede hacer antes si la seguridad y salud en el trabajo es un proyecto de administración de riesgos. Ahí yo podría administrar y valorizar esos incidentes potenciales y tener calculado realmente los costos variables. Entonces, cuando los incidentes van a ciegas, cuando los gerentes, perdón, van a ciegas tomando decisiones, y puedo decir gerentes generales, de operaciones, jefaturas, toman decisiones y dicen, mira, vamos a producir. Lo que pasa es que hay que llenar este permiso de trabajo, no lo llenamos después, hay que producir primero. Toman la decisión a ciegas. Entonces ahí vienen los daños y esos daños generan nuevos costos variables, por lo tanto, nuevos costos totales. Por ende, el punto de equilibrio ahora ya no es el mismo. Ahora yo tengo que meter más dinero para producir, pero estoy obligado a vender más. Entonces, ¿qué pasa con esa empresa que su marca no es potente? Porque en este camino, donde los incidentes ya ocurrieron, viene, por ejemplo, un accidente fatal, sale en la prensa, sale en las noticias. Eso genera que los stakeholders que compran el producto o servicio, que son los clientes, ya no quieran comprar. Que a lo mejor el cliente que yo gané, que tengo trabajando conmigo, me dice, mira, yo voy a llegar hasta acá contigo porque cuando licitaste tú me prometiste otra cosa como organización. Entonces, voy a cortar el servicio porque tengo a otro que sí hace las cosas bien. Y también está esa situación de que los clientes que me querían comprar ya no compran, porque dicen, no voy a ir a una organización donde ocurrió hace poco un accidente fatal, donde tiene una tasa de accidentabilidad alta. Por lo tanto, a esa empresa le va a costar entrar a nuevos proyectos. Las licitaciones generalmente suma a punto tener una accidentabilidad controlada. Entonces, por lo menos en el caso de Chile, una organización que tenga una accidentabilidad por sobre el 5%, por sobre 5, perdón, es una organización no competitiva. Porque nosotros acá tenemos ese tema de la accidentabilidad en un decreto, está normado, entonces claramente es motivo para entrar o no a un proyecto nuevo. Entonces, si yo tengo que invertir más, pero no tengo más clientes a quien vender, lógicamente la organización en algún momento va a quebrar, porque las pérdidas van a ser más que las utilidades y eso va a traer o que la empresa desaparezca o que viva con lo mínimo y que no le alcance para invertir, por supuesto, porque le va a alcanzar para pagar sueldo, le va a alcanzar para cubrir costos fijos, uno que otro evento que ocurra en estos variables que no estaban considerados. Por ejemplo, los accidentes generaron licencia médica y la licencia médica necesita entonces de un periodo de descanso de ese trabajador y hay que involucrar otras horas hombre-mujer de otra persona nueva. Y la empresa dice, bueno, vamos a tener que sacar de las utilidades para pagar esto que no estaba considerado. Funcionan al ras y eso realmente es evitable. Entonces, si una empresa u organización es competitiva, solo si mantiene su posición relativa a los costos, pero esto exige ir más allá de solamente controlar accidentes de las personas. De nuevo me cito muy de acuerdo con lo que dijo Clever y Marcus Lemonis, que sí dice siempre proceso, provecho, personas o personas, proceso, provecho. Toda la razón porque es administración de riesgos. O sea, bajo el iceberg que siempre se ve que están las personas, está la propiedad, el proceso y el provecho. Los derroches de recursos es no aprovechar realmente los recursos para invertir, entonces se gastan. Y cuando los procesos no están mapeados, no están diagramados, hay daño a la propiedad y hay daño a las personas, porque, insisto, es tomar decisiones a ciegas y rápidas,
sin considerar variables que se pueden dar. Hay que reorientar los esfuerzos hacia otros incidentes, hacia otros eventos que pueden generar daños. La responsabilidad, eso sí, pasa por 3 niveles, que generalmente se conoce como el ETO: nivel estratégico, nivel técnico y nivel operacional. O como se ve ahí, ejecutivo, supervisión y trabajadores. El tema es que muchas veces los sistemas de gestión o las normas ISO pasan a ser algo duro en la organización, que las habilidades blandas la dejan de lado. Por lo tanto, si el ejecutivo no ve la seguridad y salud del trabajo o la implementación de un sistema de gestión como un proyecto de administración de riesgos y lo ve como un trámite para ganar un proyecto, claramente no hay liderazgo de la alta dirección. Por lo tanto, los niveles hacia abajo lo perciben y eso genera un impacto. De hecho, Visión Cero te permite medir las percepciones para poder trabajar estas miradas diferentes entre el nivel supervisión, trabajador y ejecutivo, y tener un KPI para poder meterlo a la gestión. Entonces, también hay un problema a veces cuando el trabajador no está comprometido, cuando el trabajador no quiere ejecutar, pero tiene que ver muchas veces con los otros niveles. Entonces, cuando esto de la responsabilidad no está asumida y no está gestionada, yo puedo ser el mejor profesional, pero nunca va a ser suficiente porque esto es organizacional y tiene que ver con estos niveles, el compromiso que se debe ejecutar. Para lograr productividad, para lograr salud ocupacional controlada, para lograr seguridad, gestión ambiental, relaciones laborales óptimas, el cumplimiento de la legislación, calidad, se necesita administrar riesgos. Y como dije anteriormente, esto es un proyecto. Ahora le podemos poner el apellido que queramos al riesgo y le podemos meter estándares o herramientas que existen como ISO 45001, como los modelos de excelencia EFQM. Podemos incorporar incluso un modelo de gestión creado por nosotros y que incorpore la estructura de una norma, pero que no tenga una salida de certificación, pero que ordena a la organización para ser competitiva. Al final, colegas, la base de todo es la gestión de riesgos. Estos riesgos hay que administrarlos, pero tiene 4 pilares que son fundamentales, que no deben quedar fuera para ser competitivo. Productividad, porque la empresa que no es productiva no es competitiva. Calidad, si yo genero un producto o servicio a medias, ahí con lo justo, no es competitiva la organización, porque siempre hay alguien que lo va a hacer mejor. Flexibilidad. Hoy día las organizaciones que no gestionan el cambio no son flexibles. La pandemia pudo dar el ejemplo más claro de que muchas organizaciones, y es muy lamentable porque en el caso nuestro nosotros somos también emprendedores, empresarios, que entendemos que quebrar o desaparecer es fuerte, sobre todo porque para muchos una empresa es como un hijo, que va creciendo hasta que llega a un punto de madurez. Entonces las organizaciones que no gestionan el cambio no son flexibles y van a sucumbir al cambio del mercado o a los cambios que son constantes. Y por último, y no menos importante, es la ecosustentabilidad o ecosostenibilidad. No solamente basta cumplir con la gestión ambiental porque una ley lo dice o porque para que digan, oye, la empresa qué competitiva. Hay que dejar historia para el futuro, para las generaciones futuras. Entonces, es importante también considerarlo dentro de los proyectos de administración del riesgo. Y por último, aquí para avanzar más rápido y no quitar tanto tiempo, ¿cuánto vale? Siempre preguntan esto en las altas direcciones cuando estamos en reunión. ¿Cuánto vale este proyecto y por qué tan caro? Siempre dicen, viene el coletazo de por qué tan caro, porque siempre es un gasto, está pensado desde esa mirada para las altas direcciones. Bueno, el signo peso de nuevo está vacío porque un proyecto no se puede valorizar con un valor genérico. Las organizaciones diferentes, o sea, si yo no levanto el contexto no puedo cobrar, pero sí les puedo graficar el ejemplo de que, me devuelvo un poco acá, las pérdidas que están ocurriendo en una organización se pueden administrar con inversión. Y la inversión, mediante un proyecto de administración del riesgo, genera gestión. Esa gestión puede abordar diferentes variables, pero lo más importante, colegas, es que haciendo gestión yo puedo reducir incidentes rentables e incidentes no rentables. Recuerdo de nuevo la pregunta que dejé ahí, o más bien dejé tirado la posibilidad de que ustedes me puedan decir un ejemplo de incidente rentable y de incidente no rentable bajo la mirada de la administración del riesgo. Entonces, si yo invierto y hago gestión, probablemente entonces asegure todos los frentes que para la organización son incertidumbres. Y cuando yo ya tengo administradas las incertidumbres, estoy administrando justamente los riesgos, por lo tanto, en costos la organización también va a ser competitiva. Y eso genera mayor continuidad de marcha, mayor disponibilidad de equipos para hacer
tecnología para cambiar, meter ingeniería en un proceso y tener recursos para comprar maquinarias o equipos que me permitan incorporar tecnología, menor derroche de recursos, menor cantidad de reprocesos, más flexibilidad, más ecoeficiencia, mayor posibilidad de conquistar clientes nuevos, porque mientras yo tenga recursos, mientras tenga posibilidad de ser innovador, van a haber clientes que me van a recomendar. Y esa recomendación va a traer clientes nuevos y eso sube las utilidades. Y por otro lado, como baja el presupuesto operacional, las utilidades suben. Entonces la organización es más competitiva siempre y cuando cumplan las metas que se proponen. Disminuir la accidentabilidad en el porcentaje que la organización pueda conseguir, porque a veces se ponen los porcentajes pero nunca lo cumplen, dan la vuelta al ciclo PHBA y esto solamente es papel y palabras, pero en realidad no lo cumplen porque como no están administrados los riesgos, es solo palabra bonita. Para poder cumplirlo hay que administrar riesgos, disminuir costos operacionales, se puede lograr siempre y cuando exista administración y se puede lograr asegurar el 100% de los procesos, se puede tener 0 accidentes, pero no es fácil, si no todos lo conseguirían. Está el camino malo, que es esconder los accidentes para decir somos 0 accidentes, y esas organizaciones que dicen llevamos 4.000 días sin accidentes. Después uno ve la pizarra, está borrada y dice llevamos 0 días sin accidente, pero para atrás un historial grande de eventos no deseados. Eso no es hacer gestión, pero sí se puede siempre y cuando podamos incorporar herramientas tecnológicas o innovación como la misma estrategia Visión Cero o filosofía organizacional que propone Visión Cero. Agregar valor a la organización y por último, aumentar la competitividad me hace ser agresivo comercialmente, pero con una agresividad limpia, no hablando mal de la competencia, no jugando malas pasadas con la competencia, sino preocupándome de marcar la diferencia como organización. Por último, ¿con quién se hace esto? Va a depender del país donde esté trabajando, pero generalmente consultoría externa. Para el caso nuestro, y muy similar a lo que pueda pasar, por ejemplo, en España, con las mutuas, ARL en Colombia, o entes como el IES en Ecuador, las mismas asociaciones o colegios de expertos y profesionales, con ellos puedo trabajar. En el caso de nosotros, los organismos administradores de la ley o las mutualidades nos permiten facilitar esto. Y también los organismos internos como comités ejecutivos, directivos, equipos multidisciplinarios, comités paritarios o de higiene, departamentos de prevención de riesgos, que para el caso de Chile está normado cuando las organizaciones puedan tener un departamento de prevención. Cuando tienen más de 100 trabajadores, tienen que tener un departamento de prevención de riesgos a cargo de un profesional. Entonces, normativa existe. Lo que no está normado es cómo yo administro la gestión. Entonces, como no está normado, no es tema. Pasa a ser tema cuando genera daños en la organización y cuando esos daños generan pérdidas monetarias. Ahí recién genera preocupación. Y por último, la invitación, colegas, es salirnos del modelo clásico de gestión, el de arriba. Ustedes pueden ver que está la alta dirección, que es ese rectángulo que a lo mejor lo perciben ustedes con un color rosa. Después están los mandos medios, que son estos rectángulos de color naranja. Y la X con el color verde, el profesional de prevención. Al último, siempre, allá al fondo, donde antes era un baño, está la oficina del prevencionista porque no hay recursos. O como me tocó a mí cuando inicié, tenía que cambiar el computador con la secretaria para poder hacer el trabajo porque no había recursos, porque la empresa no tenía considerado la seguridad. Entonces hay que salirse de ese modelo clásico y podemos pasar a los dos siguientes. El que está al medio, que dice consultor, es el ideal, y el asesor en línea, que sería trabajar a la par con los mandos medios y con una relación con la alta dirección. Pero cuando uno habla de administración de riesgos, tiene la posibilidad de trabajar directo con la alta dirección, de convencer a ellos para que generen recursos para hacer gestión y que ellos sean quienes bajen la información a los diferentes niveles, supervisión, mandos medios, trabajadores. A veces ese trabajo lo tenemos nosotros y tratamos de convencer a los trabajadores de algo que no va a pasar, porque yo le puedo decir, mire, este año vamos a hacer capacitación para que ustedes tengan mejor conocimiento. Cuando yo la planteo, la alta dirección me dice, no, este año no podemos porque no hay recursos, no tenemos tiempo, el otro año. Entonces quedo yo como mentiroso frente a los trabajadores como profesional de prevención. Entonces dice, no, el prevencionista siempre promete y no cumple. El problema no es el prevencionista, sino que yo no estoy llegando a la alta dirección y no estoy convenciendo a la alta dirección por diferentes motivos.
Uno puede ser porque estoy en la figura clásica, donde yo estoy desgastándome discutiendo con los mandos medios, y los mandos medios traban la gestión, o me ven a mí como alguien que tranco o trabo la operación. Entonces nunca llego a la alta dirección, y si yo tengo una buena idea, puede ser que un supervisor la levante y él la cuente a la alta dirección, al final va a quedar como que el prevencionista no aporta, o el encargado de seguridad no aporta. Entonces, consultor es la mejor oportunidad que tenemos hoy día. Pilares de gestión hay muchos, con esto ya finalizo. Ahí podemos ver que hay estándares en seguridad y salud del trabajo desde el BSI 8800, OSA 18001, ISO 45001. Hay historia, hay normativa, hay regularización, pero hay que administrarla. Hay que considerar el desempeño de las personas, hay que generar liderazgo y compromiso, y también importante retroalimentar el cómo se está trabajando. Entonces, las auditorías internas operativas, de procesos o de gestión son fundamentales, son importantes y te permiten sacar una radiografía de lo que está sucediendo a lo largo de un proyecto. El tema, como decía Fabio, es que muchas empresas empujan la auditoría al año, al final del año hace la auditoría, cuando realmente podría ser preventiva o incluso predictiva. Por mi parte, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias por el tiempo, y no sé si existe alguna pregunta, alguna duda. Ahí voy a dejar. Muchas gracias, mi querido amigo Rodrigo. Excelente participación sobre la administración de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo. Sin duda, esto es de alto impacto para todas las organizaciones. Vamos a tomar dos preguntitas desde Facebook y desde YouTube. Y más que pregunta, Paul Vargas nos comenta, dice, la alta dirección debe entender que jamás desaparecerán los riesgos laborales, mucho menos eliminarlos. Bien aumenta la incertidumbre o aparecen nuevos riesgos. ¿Qué opinas? Muy brevemente, Rodrigo. Lo que pasa es que el riesgo es un efecto de incertidumbre, como bien dice Paul, pero lo que genera la incertidumbre son los peligros. Claramente, cuando un peligro no se puede quitar, no se puede eliminar, el riesgo va a estar ahí. O sea, la incertidumbre va a estar. Pero sí, yo la puedo bajar a un nivel aceptable para poder convivir con ese efecto de incertidumbre y no tener daños, o por lo menos bajar la probabilidad o la posibilidad de que lleguemos a un impacto negativo. Muy bien, Lenín Astudillo desde YouTube nos dice, no se consideran los costos ocultos, es importante identificarlos y difundirlos. Claro, es que lo que pasa es que los costos, los incidentes potenciales son costos que no están considerados. No sé si será porque están escondidos, sino que no se toman en cuenta porque no hay conciencia de que pueden pasar. Poniendo el ejemplo, si un proyecto es nuevo, yo no sé lo que va a pasar en el proyecto. Entonces ahí viene un tema que a veces se soluciona o se acepta, porque dice, mira, para partir un proyecto nuevo tú tienes que traer una carpeta de arranque. La carpeta de arranque está llena de documentos, procedimientos, instructivos, matrices, pero son documentos que están creados de otro proyecto a lo mejor. No están diseñados a la base de lo que yo voy a vivir in situ en la realidad. Entonces, esos incidentes que me pueden llegar a pasar en ese proyecto, si yo no los analizo previamente, si no mapeo los procesos, que ahí yo puedo levantar estas incertidumbres, van a estar ocultos siempre, van a salir a la luz cuando pasen, y ya es tarde. Muy bien. Una preguntita más para no dejar pasar lo que hace el comentario Byron Bravo. Rodrigo, ¿y cómo manejar la tasa interna de retorno en un escenario de incertidumbre generado por los riesgos en todas sus facetas? Ahí es donde es importante para manejar el TIR, para manejar el VAN, para tener consideración en los flujos de caja, que generalmente la literatura dice que a los 5 años la organización va a ver si, para que están partiendo, digo, si es competitiva o si el proyecto funciona o no. Es importante que en la administración de riesgos estos incidentes potenciales que pueden llegar a pasar se calculen para tener claridad del punto de equilibrio real, porque si no, de nuevo va a pasar eso que ya como no calcule el proyecto, van a pasar a ser una pérdida. Entonces, de las utilidades yo voy a tener que sacar para poder cubrir un nuevo puesto de trabajo, la licencia médica. Hay organizaciones que le dicen al trabajador, acá en Chile se da de repente bastante, porque como tenemos un modelo de administración del riesgo mediante las mutualidades, entonces cuando tú tienes un accidente con tiempo perdido, ese accidente genera un alza en la tasa, y esa alza en la tasa genera una prima que tiene que pagar a la empresa,
Entonces, cuando tú empiezas a tener muchos accidentes, la empresa tiene que pagar más al organismo administrador. Entonces, lo obliga a decir, ¿sabe qué? Al trabajador que se accidentó, no se preocupe, yo le voy a pagar el accidente por el lado. Y te lo paga como que no fuera un accidente laboral. Entonces, todo eso sale de las utilidades y genera un descontrol interno en los costos, por supuesto. Muchas gracias, mi querido amigo Rodrigo. Vamos.